Bienvenidos a Audiolibros Despierta. Antes de continuar, te invito a hacer algo muy simple. Allí donde estés, detente por un instante. Respira lentamente. No intentes cambiar nada. No luches contra tus pensamientos. Solo observa. Existe una pregunta que ha acompañado a la humanidad desde el principio de los tiempos. Una pregunta tan antigua como el primer ser humano que levantó la vista hacia el cielo buscando comprender quién era realmente. ¿Quién soy? No qué hago. No cuánto dinero tengo. No cuál es mi profesión. No qué opinan los demás sobre mí. Sino, ¿quién soy cuando desaparecen todas las etiquetas? La mayoría de las personas pasa toda una vida respondiendo esa pregunta con aquello que posee, con aquello que perdió o con aquello que espera alcanzar algún día. Dicen, soy exitoso. Soy pobre. Soy fuerte. Soy débil. Soy víctima. Soy afortunado. Pero muy pocos se detienen a preguntarse si esas palabras describen realmente su esencia o simplemente las circunstancias temporales que han aprendido a aceptar como identidad. Tal vez ese sea el mayor error del ser humano. Confundir la experiencia con el ser. Confundir el personaje con la conciencia que observa al personaje. Confundir el espejo con quien se refleja en él. Hoy iniciaremos un viaje hacia una idea que ha estado presente en diferentes tradiciones filosóficas y espirituales durante siglos, la posibilidad de que exista en cada persona una dimensión más profunda que el miedo, más estable que las emociones cambiantes y más amplia que la historia personal. Algunas corrientes la llaman conciencia. Otras la llaman presencia. Algunas hablan del yo soy. Otras simplemente hablan del ser. Más allá del nombre, la invitación es la misma, descubrir qué sucede cuando dejamos de identificarnos únicamente con nuestros pensamientos y empezamos a observarlos. Quizá descubras que la verdadera transformación no consiste en convertirte en alguien diferente, sino en recordar aquello que nunca dejó de estar en ti. Porque nadie puede arrebatarte aquello que eres por naturaleza. Pueden quitarte el dinero, la salud, el reconocimiento, las relaciones, incluso las certezas. Pero existe algo que permanece cuando todo cambia. Y ese algo es el verdadero protagonista de este audiolibro. Durante la próxima hora exploraremos cómo muchas tradiciones han entendido la idea del ser, porque el lenguaje que utilizamos para describirnos influye en nuestra forma de vivir, como el miedo suele nacer de una identidad limitada y qué prácticas pueden ayudarte a cultivar una presencia más consciente en tu vida cotidiana. No se trata de aceptar estas ideas sin cuestionarlas. Se trata de escucharlas con mente abierta y descubrir cuáles resuenan contigo. Porque el conocimiento que no se experimenta solo es información. Pero el conocimiento llevado a la experiencia puede convertirse en sabiduría. Así que acomódate. Respira profundamente. Permite que cada palabra encuentre su propio lugar dentro de ti. Y recuerda. Quizá el mayor descubrimiento de tu vida no sea encontrar algo nuevo. Quizá sea reconocer lo que siempre estuvo esperándote en silencio. Comencemos. Capítulo 1. El personaje que creemos ser. Desde el momento en que nacemos comenzamos a recibir un nombre. Después recibimos un idioma. Una nacionalidad. Una religión o una ausencia de ella. Una forma de pensar heredada. Un conjunto de creencias. Aprendemos qué significa triunfar. ¿Qué significa fracasar? ¿Qué significa ser aceptado? ¿Qué significa ser rechazado? Poco a poco construimos una identidad. Y esa identidad resulta necesaria para desenvolvernos en el mundo. Sin embargo, con el paso del tiempo ocurre algo curioso. Olvidamos que esa identidad fue construida. Comenzamos a creer que somos únicamente aquello que aprendimos sobre nosotros. Si alguien nos critica, sentimos que nuestra esencia está siendo atacada. Si perdemos un trabajo, creemos haber perdido nuestro valor. Si termina una relación, pensamos que hemos dejado de ser completos.
Es como si un actor olvidara que está interpretando un papel y comenzara a sufrir por cada acontecimiento del personaje. La vida continúa, pero él ya no distingue entre el escenario y quien realmente es. Muchas corrientes filosóficas invitan precisamente a cuestionar esa confusión. No para rechazar el mundo cotidiano, sino para recordar que existe una diferencia entre los pensamientos que aparecen en la mente y la conciencia que puede observarlos. Haz una pequeña prueba. Piensa durante unos segundos en un recuerdo de tu infancia. Ahora deja que ese recuerdo se desvanezca. Luego piensa en un proyecto para el futuro. También déjalo ir. Observa cómo cambian las imágenes, las emociones y las ideas. Sin embargo, hay algo que permanece durante todo el proceso. Aquello que observa. Aquello que presencia. Aquello que es consciente de la experiencia. Quizá allí comienza el verdadero viaje hacia el ser. Porque si puedes observar tus pensamientos, entonces quizá no seas únicamente tus pensamientos. Si puedes observar tus emociones, quizá tampoco seas únicamente tus emociones. Y si puedes observar tu historia, entonces tu historia tampoco agota todo lo que eres. Ese descubrimiento puede cambiar la forma en que enfrentamos la vida. No elimina los desafíos. Pero evita que cada desafío defina por completo nuestra identidad. Cuando dejamos de confundirnos con el personaje, aparece un espacio interior desde el cual responder con mayor libertad. Y en ese espacio comienza a manifestarse la supremacía del ser. Capítulo 2. El verdadero significado del yo soy. Existe una expresión que ha acompañado a la humanidad desde tiempos remotos y que ha sido interpretada de múltiples maneras por distintas tradiciones espirituales y filosóficas: yo soy. Para algunos, representa la presencia divina. Para otros, simboliza la conciencia pura. Y para muchos pensadores contemporáneos, es una forma de recordar que existe una identidad más profunda que el personaje que interpretamos cada día. Más allá de la interpretación que cada persona elija, hay una idea que merece ser explorada. Cada vez que pronuncias las palabras yo soy, estás definiendo la forma en que te percibes. Observa cuántas veces al día completas esa frase. Yo soy inseguro. Yo soy afortunado. Yo soy impaciente. Yo soy fuerte. Yo soy pobre. Yo soy exitoso. Yo soy incapaz. Yo soy suficiente. Cada una de esas afirmaciones actúa como una semilla. Y las semillas, cuando se riegan durante mucho tiempo, terminan convirtiéndose en bosques. Nuestra mente aprende mediante la repetición. Las palabras que repetimos una y otra vez terminan formando caminos familiares en nuestra forma de pensar. Por eso, muchas corrientes de desarrollo personal invitan a revisar el lenguaje con el que hablamos de nosotros mismos. No porque las palabras tengan un poder mágico por sí solas, sino porque influyen en nuestros hábitos mentales, en nuestras decisiones y en la manera en que interpretamos lo que vivimos. No significa negar los problemas. Significa evitar convertirlos en una identidad permanente. Es muy diferente decir: estoy atravesando un momento difícil, que afirmar: yo soy un fracaso. En el primer caso describes una circunstancia. En el segundo defines toda tu existencia. Y ninguna circunstancia merece convertirse en tu identidad. La vida cambia. Las emociones cambian. Las relaciones cambian. El cuerpo cambia. Las ideas cambian. Entonces, ¿por qué habrías de definirte para siempre por algo que también cambiará? Imagina un lago. Cuando sopla el viento, aparecen olas. Si observaras únicamente la superficie, creerías que el lago entero está agitado. Pero debajo de esas olas continúa existiendo una profundidad inmóvil. Así ocurre con la conciencia. Los pensamientos son las olas. Las emociones son las olas. Los miedos son las olas. Las alegrías también lo son. Sin embargo, el ser permanece como esa profundidad silenciosa que no desaparece con cada cambio de la superficie.
Quizá el propósito de una vida consciente no sea eliminar las olas, sino aprender a recordar la profundidad. Cuando alguien vive identificado únicamente con las olas, cualquier viento parece una amenaza. Pero cuando descubre la profundidad, comprende que incluso las tormentas terminan pasando. La supremacía del ser comienza cuando dejamos de reaccionar automáticamente a todo lo que ocurre en la superficie y empezamos a responder desde un lugar más amplio. Ese lugar no es indiferencia. No es frialdad. No es desconexión. Es presencia. Es la capacidad de vivir plenamente sin quedar atrapado por cada pensamiento que aparece. Y esa capacidad puede cultivarse. No pertenece a unos pocos elegidos. Es una posibilidad humana. Cada vez que haces una pausa antes de responder con enojo. Cada vez que eliges escuchar antes de juzgar. Cada vez que observas un pensamiento sin obedecerlo inmediatamente. Estás fortaleciendo esa presencia. Estás recordando que hay algo en ti más grande que el impulso del momento. Y quizá esa sea una de las formas más sencillas de comprender el verdadero sentido del yo soy, no como una etiqueta que limita, sino como una invitación a reconocer una dimensión más profunda de tu experiencia. Capítulo 3. El lenguaje con el que construyes tu identidad. Las palabras son invisibles. No ocupan espacio. No tienen peso. Y, sin embargo, pueden levantar una persona o hundirla durante años. Piensa en una frase que alguien te dijo hace mucho tiempo. Tal vez un maestro. Tal vez uno de tus padres. Tal vez un amigo. Quizá fue una frase de aliento. O quizá fue una crítica que aún recuerdas. ¿Qué ocurrió? Aquellas palabras dejaron una huella. No porque fueran mágicas, sino porque las aceptaste como parte de la historia que contaba sobre ti. Desde niños aprendemos quién creemos ser a través de las palabras que escuchamos con frecuencia. Eres inteligente. Eres distraído. Eres muy sensible. Nunca terminarás nada. No sirves para eso. Siempre haces todo bien. Con el tiempo, muchas de esas frases dejan de parecer opiniones ajenas y se convierten en nuestra voz interior. Entonces dejamos de escucharlas desde fuera. Comenzamos a repetirlas nosotros mismos. Y cuando la repetición se vuelve constante, olvidamos que alguna vez fueron solo una interpretación. Por eso es tan importante observar el diálogo interno. No para censurarlo, sino para comprenderlo. Haz el siguiente ejercicio mental. Durante un día completo presta atención a la forma en que hablas contigo mismo. No intentes cambiar nada todavía. Solo observa. ¿Cuántas veces te criticas? ¿Cuántas veces anticipas el fracaso antes de comenzar? ¿Cuántas veces minimizas tus logros? ¿Cuántas veces hablas contigo de una manera que jamás utilizarías con alguien a quien amas? Ese diálogo interno influye en cómo interpretas la realidad. Si constantemente te dices que todo saldrá mal, es probable que prestes más atención a los obstáculos que a las oportunidades. Si te repites que no eres suficiente, quizás ignores las señales que muestran tu crecimiento. No se trata de repetir frases vacías frente a un espejo. Se trata de construir una relación más honesta y más amable contigo mismo. Puedes reconocer tus errores sin convertirlos en una condena. Puedes aceptar tus límites sin olvidar tus capacidades. Puedes admitir que hoy tienes miedo sin concluir que el miedo define quién eres. El lenguaje puede convertirse en una prisión. O puede transformarse en un puente hacia una comprensión más amplia de ti mismo. Cada palabra que eliges es como una gota de agua que cae sobre una piedra. Una gota parece insignificante. Pero miles de gotas, con el tiempo, transforman la roca. Así actúan las palabras sobre la mente. No cambian todo de un día para otro. Pero moldean lentamente la forma en que percibimos el mundo. Por eso, cuando pronuncies las palabras, yo soy, detente un instante.
Pregúntate si lo que viene después describe una realidad permanente o simplemente un momento pasajero. Porque el ser no necesita reducirse a una etiqueta. Es mucho más amplio que cualquier definición. Y cuanto más recuerdes esa amplitud, menos dependerá tu paz de las circunstancias externas. En ese reconocimiento comienza una libertad que nadie puede regalarte, y que tampoco nadie puede quitarte. Capítulo 4. El ego y la presencia, dos formas de vivir. Hay una pregunta que puede cambiar por completo la manera en que experimentas la vida. No es una pregunta complicada. No requiere años de estudio. Solo exige honestidad. La pregunta es esta. ¿Desde dónde estoy viviendo este momento? Porque, aunque no siempre lo notemos, existen dos maneras muy diferentes de recorrer el mismo camino. La primera nace del miedo. La segunda nace de la presencia. Muchas tradiciones llaman ego a esa parte de la mente que necesita compararse constantemente, defender una imagen de sí misma y buscar seguridad en aquello que cambia. No se trata de un enemigo que haya que destruir, sino de una función psicológica que puede resultar útil para movernos en el mundo, pero que también puede dominar nuestra vida si creemos que es toda nuestra identidad. El ego pregunta: ¿soy mejor que los demás? ¿Qué pensarán de mí? ¿Estoy ganando? ¿Estoy perdiendo? ¿Cómo puedo demostrar mi valor? Vive comparándose, compitiendo, midiéndose, buscando aprobación. Y esa búsqueda nunca termina. Porque siempre aparecerá alguien con más dinero, más belleza, más reconocimiento, más seguidores, más conocimientos. El ego convierte la vida en una carrera donde la meta se aleja cada vez que creemos haber llegado. Hoy desea una casa. Mañana quiere una más grande. Después busca reconocimiento. Luego desea poder. Y cuando obtiene lo que buscaba, la satisfacción dura apenas unos instantes antes de aparecer un nuevo deseo. No hay nada malo en tener metas. El problema comienza cuando creemos que nuestro valor depende de alcanzarlas. Entonces dejamos de disfrutar el camino. Vivimos convencidos de que la felicidad está siempre un paso adelante. Pero la presencia habla de otra manera. No necesita demostrar quién eres. No necesita convencer a nadie. No busca comparaciones. Simplemente observa. Imagina un cielo inmenso. Ahora piensa en las nubes. Algunas son oscuras. Otras blancas. Algunas anuncian tormenta. Otras un día despejado. Las nubes aparecen. Se transforman. Y desaparecen. Pero el cielo permanece. La presencia es como ese cielo. Los pensamientos son las nubes. Las emociones también. El enojo. La tristeza. La alegría. La ansiedad. Todas llegan. Todas permanecen un tiempo. Y todas terminan marchándose. Cuando olvidamos que somos el cielo, sufrimos cada vez que aparece una nube. Pensamos que la tormenta durará para siempre. Pero cuando recordamos la amplitud del cielo, entendemos que incluso la lluvia forma parte del paisaje. Eso no significa negar el dolor. El dolor es una experiencia humana. La pérdida duele. El rechazo duele. La enfermedad duele. La despedida duele. Pretender lo contrario sería negar nuestra propia humanidad. Sin embargo, existe una diferencia entre sentir dolor y construir una identidad basada únicamente en él. Una persona puede atravesar una crisis sin dejar que esa crisis defina para siempre quién es. Puede experimentar miedo sin concluir que es incapaz. Puede sentir tristeza sin perder la esperanza. Porque ha descubierto que toda emoción es una visita. Ninguna emoción es el dueño de la casa. La presencia abre la puerta. Escucha. Aprende.
Y luego deja partir aquello que ya cumplió su propósito. El ego, en cambio, intenta retener cada experiencia. Revive una y otra vez antiguas discusiones. Reconstruye ofensas. Imagina futuros catastróficos. Se alimenta de historias. La presencia habita el instante. Y cuando habitamos plenamente el instante, descubrimos algo sorprendente. Muchos de los temores que nos perseguían existían únicamente en nuestra imaginación. No porque los problemas sean irreales, sino porque la mente suele sufrir muchas veces por situaciones que nunca llegan a ocurrir. ¿Cuántas noches hemos perdido imaginando conversaciones que jamás sucedieron? ¿Cuántas oportunidades dejamos pasar por miedo a un rechazo que nunca llegó? ¿Cuántos sueños abandonamos antes siquiera de intentarlo? El ego intenta protegernos anticipando todos los riesgos. Pero, paradójicamente, termina encerrándonos en una vida cada vez más pequeña. La presencia no elimina la incertidumbre. Nos enseña a caminar con ella. Nos recuerda que la vida nunca ha ofrecido garantías absolutas. Y, aún así, millones de personas han encontrado belleza precisamente en lo impredecible. Tal vez la libertad no consista en controlar todo lo que ocurre. Tal vez consista en descubrir que existe dentro de nosotros un lugar que permanece estable incluso cuando el mundo cambia. Ese lugar es el ser. Y cuanto más regresamos a él, menos poder tienen las circunstancias para gobernar nuestra paz. Capítulo 5. El silencio donde el ser se revela. Vivimos rodeados de ruido. El ruido de las noticias. El ruido de las redes sociales. El ruido de las opiniones. El ruido de las preocupaciones. Pero existe un ruido aún más constante. El que ocurre dentro de nuestra mente. Desde que despertamos hasta que nos dormimos, miles de pensamientos aparecen sin descanso. Algunos recuerdan el pasado. Otros imaginan el futuro. Muchos juzgan. Otros comparan. Y casi todos intentan convencernos de que debemos hacer algo más para sentirnos completos. Sin embargo, hay algo curioso. Entre un pensamiento y otro existe un pequeño espacio. Un instante casi imperceptible. Un momento de absoluto silencio. Generalmente pasa desapercibido. Pero es allí donde muchas tradiciones espirituales sitúan el encuentro con la presencia. No porque el silencio sea un lugar mágico, sino porque, cuando la mente deja de aferrarse por un momento a sus historias, resulta más fácil percibir la experiencia inmediata. Escucha el sonido que hay a tu alrededor. Tal vez el viento. Tal vez un automóvil. Tal vez el canto de un pájaro. Tal vez simplemente el silencio. Ahora observa cómo, al prestar atención, tus pensamientos disminuyen durante unos segundos. No desaparecen por completo. Pero dejan de ocupar todo el escenario. Y en ese instante surge una sensación difícil de describir con palabras. No necesita explicaciones. No necesita demostraciones. Simplemente está. Ese estado ha recibido muchos nombres. Presencia. Conciencia. Atención plena. Quietud. Lo importante no es el nombre. Lo importante es la experiencia. Porque solo quien experimenta el silencio comprende que no todo debe resolverse con más pensamientos. Hay preguntas que encuentran respuesta cuando dejamos de perseguirlas desesperadamente. Hay decisiones que se vuelven claras cuando la mente deja de luchar contra todas las posibilidades al mismo tiempo. Observa la naturaleza. Un árbol no compite con el árbol vecino para demostrar que merece existir. Una montaña no intenta convencer al valle de su importancia. El río no se apresura por llegar al océano. Simplemente fluye. La naturaleza nos recuerda una verdad sencilla. La vida posee un ritmo. Y cuando vivimos desconectados de ese ritmo, todo parece convertirse en esfuerzo permanente. No se trata de dejar de actuar.
Se trata de actuar desde la claridad y no únicamente desde la ansiedad. Muchas personas creen que descansar es perder el tiempo. Pero quizá el descanso consciente sea una de las formas más profundas de recuperar nuestra lucidez. Porque una mente agotada suele confundir urgencia con importancia. Y cuando todo parece urgente, terminamos olvidando aquello que realmente importa. El silencio nos ayuda a distinguir entre ambas cosas. Nos recuerda que no todo pensamiento merece ser obedecido. No toda emoción exige una reacción inmediata. No toda crítica necesita respuesta. No toda preocupación merece convertirse en una historia interminable. A veces, la mayor muestra de sabiduría consiste en guardar silencio unos instantes antes de actuar. Ese pequeño espacio puede evitar años de arrepentimiento. Porque el ser no responde desde el impulso. Responde desde la comprensión. Y cuando aprendemos a vivir desde esa comprensión, descubrimos que la verdadera fortaleza no siempre hace ruido. Muchas veces se manifiesta como una calma serena en medio de la tormenta. Una calma que no depende de que todo salga perfecto, sino del reconocimiento de que, pase lo que pase, siempre podemos regresar al lugar más estable que existe dentro de nosotros. Ese lugar silencioso donde el ser permanece, observando, aprendiendo y recordándonos que nuestra esencia es mucho más amplia que cualquier circunstancia pasajera. Capítulo 6. Vivir desde la conciencia en la vida cotidiana. Hasta este momento hemos hablado del ser, de la presencia, del silencio y de esa dimensión interior que muchas tradiciones describen como la esencia más profunda del ser humano. Pero quizá ahora surja una pregunta. Todo esto suena inspirador. ¿Cómo se vive realmente? Porque es fácil sentir paz mientras escuchamos un audiolibro. Lo verdaderamente desafiante es conservar esa claridad cuando llegan los problemas, las discusiones, las cuentas por pagar, las pérdidas o las decepciones. La verdadera transformación no ocurre cuando la vida es sencilla. Ocurre cuando recordamos quién somos precisamente en medio de la dificultad. Imagina que alguien te habla con dureza. El ego reacciona de inmediato. Busca defenderse. Responder. Demostrar que tiene razón. Pero la presencia hace una pausa. No porque sea débil, sino porque comprende que una reacción impulsiva rara vez resuelve un conflicto. Ese breve instante de conciencia puede cambiar el rumbo de una conversación. Puede evitar una herida. Puede impedir una decisión de la que después nos arrepentiríamos. Muchas veces creemos que la fuerza consiste en responder rápidamente. Sin embargo, la verdadera fortaleza puede consistir en elegir la respuesta con calma. Observa la naturaleza una vez más. Cuando el viento golpea un árbol rígido, las ramas pueden quebrarse. Pero el bambú se inclina. Se adapta. Y cuando el viento termina, vuelve a ponerse de pie. No perdió su esencia por ser flexible. La conservó precisamente gracias a ella. La conciencia funciona de manera similar. No necesita resistirse a todo. Aprende cuándo actuar. Cuándo esperar. Cuándo hablar. Y cuando el silencio comunica más que 1000 palabras. Ahora piensa en el trabajo. ¿Cuántas personas viven convencidas de que su valor depende exclusivamente de su productividad? Si un día producen menos, sienten culpa. Si descansan, creen que están desperdiciando la vida. Pero una existencia consciente recuerda algo importante. Tu valor no depende únicamente de lo que haces. También reside en la forma en que eres mientras haces aquello que haces. Dos personas pueden realizar exactamente el mismo trabajo. Una vive agotada, resentida y desconectada. La otra trabaja con atención, respeto y propósito. La actividad es la misma. La experiencia es completamente diferente. Lo que transforma una acción no siempre es la acción. Es la conciencia con la que se realiza. Sucede lo mismo con las relaciones. Muchas veces escuchamos únicamente para responder. Esperamos nuestro turno para hablar.
Interpretamos antes de comprender. Pero cuando vivimos desde la presencia, comenzamos a escuchar de otra manera. Escuchamos para entender. Para descubrir. Para acompañar. No porque estemos de acuerdo con todo, sino porque reconocemos que detrás de cada persona existe una historia que no vemos por completo. Eso cambia nuestra forma de mirar al mundo. Comenzamos a comprender que la mayoría de las personas no actúa desde la maldad. Actúa desde sus heridas. Desde sus miedos. Desde aquello que todavía no ha logrado comprender de sí misma. Esa comprensión no justifica cualquier comportamiento. Pero sí puede abrir la puerta a una respuesta más consciente. La presencia también transforma nuestra relación con el tiempo. El ego vive atrapado entre el pasado y el futuro. Recuerda constantemente lo que perdió. O imagina lo que podría perder. La presencia vuelve una y otra vez al instante. Porque comprende que el único lugar donde realmente podemos actuar es aquí. Ahora. Este momento. No el de ayer. No el de mañana. Cada respiración es una oportunidad para regresar. Cada paso. Cada mirada. Cada conversación. Cada amanecer. No necesitamos esperar un gran acontecimiento para vivir desde el ser. Podemos comenzar mientras lavamos los platos. Mientras caminamos. Mientras compartimos una comida. Mientras observamos el cielo. La conciencia no depende del lugar donde estamos. Depende de la forma en que habitamos ese lugar. Y cuando empezamos a vivir así, algo cambia profundamente. Descubrimos que la paz deja de ser un premio reservado para el futuro. Comienza a convertirse en una manera de caminar por la vida. Capítulo 7. La supremacía del ser. Después de todo lo recorrido, quizás sea momento de comprender el verdadero significado de la palabra supremacía. Durante siglos, muchas personas han asociado esa palabra con dominio. Con poder sobre otros. Con superioridad. Con conquista. Pero existe otra forma de entenderla. La supremacía del ser no consiste en imponerse. Consiste en recordar que la conciencia puede orientar nuestra vida con más claridad que el miedo, el orgullo o el impulso. Es el momento en que dejamos de ser esclavos de cada pensamiento que aparece. No porque dejemos de pensar, sino porque aprendemos a elegir cuáles pensamientos merecen nuestra atención. Es el momento en que dejamos de reaccionar automáticamente ante cada circunstancia. No porque nos volvamos indiferentes, sino porque descubrimos el espacio interior desde el cual responder con sabiduría. Es el momento en que dejamos de buscar desesperadamente la aprobación de todos. Porque comprendemos que ninguna opinión ajena puede definir completamente quiénes somos. La supremacía del ser es una revolución silenciosa. No necesita aplausos. No necesita reconocimiento. No necesita demostrar nada. Simplemente transforma. Y esa transformación comienza en pequeños gestos. Elegir la gratitud antes que la queja. Elegir la comprensión antes que el juicio. Elegir la paciencia antes que la impulsividad. Elegir la verdad antes que la apariencia. Elegir el amor antes que el miedo, siempre que sea posible. Cada una de esas decisiones fortalece una forma distinta de estar en el mundo. Con el tiempo, esas pequeñas elecciones dejan de sentirse como un esfuerzo. Se convierten en una nueva manera de vivir. Entonces descubrimos algo extraordinario. Aquello que buscábamos afuera siempre había comenzado dentro. La serenidad no dependía únicamente de las circunstancias. La libertad no dependía exclusivamente del dinero. La dignidad no dependía del reconocimiento. La plenitud no dependía de la perfección. Todo eso podía cultivarse desde el interior. No significa que dejemos de tener sueños. Al contrario. Seguimos creando. Seguimos aprendiendo. Seguimos creciendo.
pero ya no buscamos llenar un vacío imposible. Actuamos desde una sensación de plenitud que nos impulsa a compartir, servir y construir. Quizá esa sea la diferencia más profunda. El ego dice: necesito más para ser alguien. El ser susurra: ya eres. Ahora expresa lo mejor de ti. Qué distinta puede volverse una vida cuando dejamos de perseguir nuestra identidad y comenzamos a descubrirla. Y así llegamos al final de este viaje. Tal vez no hayas encontrado todas las respuestas, pero quizá hayas descubierto preguntas más profundas. Y, en ocasiones, una buena pregunta transforma una vida mucho más que una respuesta apresurada. Recuerda esto. No eres únicamente tus pensamientos. No eres únicamente tus éxitos. No eres únicamente tus fracasos. No eres únicamente aquello que otros dijeron sobre ti. Existe en ti una dimensión capaz de observar todas esas experiencias sin quedar reducida a ellas. Cada día tendrás la oportunidad de elegir. Volver al miedo. O volver a la presencia. Volver a la reacción. O volver a la conciencia. Volver al personaje. O recordar al ser. No será un camino perfecto. Habrá días de claridad. Y habrá días de confusión. Pero cada vez que regreses al silencio, a la atención y a la honestidad contigo mismo, estarás fortaleciendo esa parte de ti que ninguna circunstancia puede destruir. La supremacía del ser no se conquista de una vez y para siempre. Se cultiva. Respiración tras respiración. Decisión tras decisión. Momento tras momento. Y quizá, cuando mires hacia atrás dentro de algunos años, descubras que el mayor cambio no ocurrió porque el mundo se transformó. Ocurrió porque aprendiste a habitar el mundo desde una conciencia diferente. Si este audiolibro sembró en ti una reflexión, una pausa o una nueva manera de observar tu propia vida, entonces ya ha cumplido su propósito. Gracias por compartir este tiempo con nosotros. Y si deseas seguir explorando temas sobre conciencia, filosofía, crecimiento interior y espiritualidad, suscríbete a Audiolibros Despierta, activa la campana de notificaciones y acompáñanos en los próximos viajes de autoconocimiento. Recuerda siempre: la mayor conquista no es dominar el mundo exterior. La mayor conquista es aprender a gobernar tu mundo interior con conciencia, sabiduría y amor. Hasta nuestro próximo encuentro.